Bienvenidos, comenzamos una semana más aquí en la UNAM Responde y como todos los días les tenemos información que esperamos sean de utilidad para permitirnos actuar responsablemente en medio de esta pandemia. Y bueno, además como todos los lunes también le tenemos recomendaciones literarias para todos los gustos y para todas las edades. Sabemos que con la crisis de salud ocasionada por el virus del SARS-CoV-2 y la enfermedad de COVID-19, una de las grandes afectaciones ha sido el desempleo. Y bueno, en la alcaldía Azcapotzalco, aquí en la Ciudad de México, se puso en marcha un programa para ayudar a por lo menos 500 personas que estén atravesando esta complicada situación, y quienes deseen recibir esta ayuda pues pueden obtener toda la información en la página azcapotzalco.cdmx.gov.mx. Y bueno, tenemos también como todos los lunes la voz del doctor Carlos Rosales, quien sigue resolviendo sus dudas y nos sigue brindando información que nos permita atender la pandemia y cómo ha ido avanzando con el paso de los días y los meses a más de un año de que comenzó ya esta emergencia en nuestro país. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Rosa. Muchas gracias. Más preguntas de nuestro público. Alguien nos dice, yo estuve infectado, tuve una prueba de PCR positiva el 5 de septiembre y el 28 de septiembre me hicieron una prueba de anticuerpos IgG y salí negativo. ¿Por qué no formé anticuerpos? Bueno, recordemos que la respuesta inmunológica no es instantánea y se requieren entre 3 y 4 semanas para que aparezcan los primeros anticuerpos. Los primeros anticuerpos son generalmente de la clase IgM. Los de la clase IgG aparecen mucho después. Entonces, usted lo que hizo fue aplicarse una prueba de las cuales no están realmente validadas porque tienen muchos problemas de especificidad y de sensitividad en un momento inadecuado. Por tanto, el resultado de la prueba no es concluyente. Muy probablemente usted generó anticuerpos mucho después. Esto significa que no hay que confiarse en esas pruebas y no utilizarlas. Otra pregunta es, si voy al cine me puedo contagiar aunque use el cubrebocas. Recordemos que el contagio se debe a estar cerca de personas infectadas. Entre más cerca y más tiempo estemos con ellos, nos podemos infectar. Entonces sí, usted se puede infectar en el cine, al igual que en cualquier otro lugar donde haya agregados de muchas personas y haya poca ventilación. Lo mejor es, independientemente de si el cine, una tienda, un centro comercial, restaurantes, etcétera, seguir con las recomendaciones. Manténgase usando la mascarilla correctamente todo el tiempo y procure estar lo más alejado de las demás personas el mayor tiempo posible. Esto es lo que ayudará a reducir las infecciones. Cuídense todos mucho. Gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Gracias, doctor. Seguirnos cuidando es la recomendación que no debemos olvidar. Y bueno, pues empatar las jornadas laborales mientras somos amas de casa, madres de familia y probablemente cuidadoras de algún otro familiar es una situación que se ve cada vez más complicada para un número cada vez mayor también de mujeres en nuestro país. ¿Cuáles son las alternativas? Disminuir estas jornadas de trabajo y dedicarle más tiempo a esas actividades que no son remuneradas, dejar el trabajo. Esto también perjudica pues la situación familiar y también la situación social. Para hablar de cuál es el panorama, la situación y cuáles son también las alternativas en este momento, me da gusto saludar a nuestra invitada, la doctora Fiorella Mancini. Ella es doctora en Ciencia Social con especialidad en Sociología y también es miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad. Doctora, ¿cómo estás? Un gusto saludarte aquí en la UNAM Responde. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rosa, ¿cómo estás? Pues bien, gracias. Aquí en este 10 de mayo, una fecha en donde, pues por supuesto, hay motivos para celebrar, para conmemorar, pero también una fecha para poner sobre la mesa temas que deben resolverse, que están pendientes y que se han hecho quizá mucho más evidentes con la pandemia y con respecto a la situación laboral de las mujeres. Platícanos desde tu línea de trabajo, desde tus intereses,
¿Cómo llegan las mujeres hoy, este 10 de mayo, en términos de trabajo, en medio de una pandemia tan larga como esta? Bueno, sí, efectivamente, como tú lo bien dices, Rosa, seguramente hay algunas razones para festejar y sobre todo para algunas mujeres que pueden festejar, pero en general la situación es absolutamente dramática, ¿no? Y no exagero nada cuando hablo de dar dramatismo. También es cierto que hay que reconocer la heterogeneidad de la situación de las mujeres madres que trabajan, ¿no? Y sobre todo la heterogeneidad de cómo la pandemia ha afectado a las mujeres. No es lo mismo cómo las ha afectado en términos de clase social, de edad, de condición conyugal, de número de hijos, del lugar del país donde residen. Entonces, sí es muy importante que sobre todo que los estudios que hacemos y que se están haciendo sobre el vínculo entre género, trabajo, pandemia, tengan en cuenta todas estas situaciones heterogéneas de las mujeres. Y la otra heterogeneidad, que en realidad se traduce en una profunda desigualdad de género, es la que tiene que ver exclusivamente con el mercado de trabajo. Digamos, a las mujeres les ha pasado de todo en este tiempo de pandemia con respecto al mercado laboral. Hay mujeres que perdieron sus empleos, y estas mujeres perdieron sus empleos porque hay puestos de trabajo muy feminizados, que son los que primero se fueron perdiendo en la pandemia: el sector de gastronomía, el sector de hotelería, el sector turismo. En general, todos los trabajos relacionados con servicios están profundamente feminizados y esos fueron los primeros que se perdieron. Se calcula que alrededor de 1,5 millones de trabajo han sido perdidos por mujeres durante este largo año de pandemia. Entonces, esas mujeres perdieron sus empleos, pero hay otras mujeres que no necesariamente perdieron su trabajo, pero que fueron expulsadas del mercado laboral, porque sus hijos, sus hijas se quedaron en sus casas sin poder ir a la escuela, se rompieron las redes de apoyo familiares, porque por la distancia y por el confinamiento ya familiares o redes de amigos, de amigas ya no podían hacerse cargo de los hijos. Entonces las mujeres se tuvieron que encerrar con sus hijos a tomar clases y dejaron voluntariamente, digamos, entre comillas, el mercado de trabajo. Ahora, ¿por qué son las mujeres las que dejan el mercado de trabajo? Bueno, y ahí básicamente eso se produce por dos razones. Por un lado, porque efectivamente asistimos a una histórica división sexual del trabajo que dice que son las mujeres las que se tienen que encargar sobre todo del trabajo de cuidados, y ahí hay claramente, digamos, un mandato, una obligación patriarcal que hace que seamos las mujeres las que nos ocupemos más de esas tareas, pero también tiene que ver con otra cosa que yo llamo la racionalidad de género familiar. Si en una casa donde hay una mamá y donde hay un papá, alguno de los dos tiene que dejar de trabajar para poder ocuparse de las tareas domésticas, de las tareas de cuidados, es menos costoso que lo haga una mujer, porque los trabajos de las mujeres son más precarizados, tienen menos ingresos, trabajan menos horas, son más informales, son más flexibles. Entonces, a la hora de decidir familiarmente quién va a dejar el mercado de trabajo para hacerse cargo de las tareas del hogar, también es muy racional que el hogar decida que sea la mujer y no el varón. Entonces ahí hay una combinación muy compleja, muy particular, muy difícil de desmontar, que es esta cosa entre la segregación sexual y la división sexual del trabajo, y también las racionalidades familiares que hacen que sean las mujeres las que se quedan en casa cuidando a sus hijos, a sus hijas, y sobre todo apoyando y asistiendo no solamente en las labores de la escuela, sino también en las cuestiones de limpieza y de cuidados dentro del hogar. Que está esto directamente relacionado con los trabajos no remunerados. Doctora, ¿qué se pierde cuando una mujer deja de aportar y de estar percibiendo un sueldo en el ámbito laboral? ¿Y qué pierde al mismo tiempo el ámbito laboral cuando una mujer deja estas actividades y se encierra a seguir trabajando y ocupándose en otras que pues no son reconocidas, al menos económicamente? Bueno, lo primero que se pierde para las familias y para los hogares, por supuesto, tiene que ver con todo aquello relacionado con lo material, ¿no? No solamente en términos de ingresos, sino también en términos de prestaciones sociales, en términos de seguridad social, en términos de cotización para una posible pensión, digamos. Entonces, las pérdidas desde el punto de vista material para el hogar, para la familia y para las propias mujeres son enormes. De hecho, una de las, digamos, los datos, los que están indicando últimamente, es que hemos retrocedido
retrocedido más de 10 años en México y en América Latina respecto de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Ustedes saben que en América Latina, a diferencia de otros contextos, y en México en particular, ha costado muchísimo trabajo que las mujeres, valga la redundancia, participen del mercado laboral. Ha sido un esfuerzo y una lucha muy grande por parte de las mujeres. Con esta pandemia hemos retrocedido en esos avances más de 10 años, ¿no? Entonces, también va a llevar muchísimo tiempo esa recuperación. Pero además de las pérdidas materiales que implican para las mujeres o para sus familias, hay también una dimensión fundamental, que es la dimensión simbólica y la dimensión subjetiva y de los significados. Digamos, que una mujer participe del mercado de trabajo no solamente tiene consecuencias materiales, sino que también tiene consecuencias para su autonomía, para su independencia. Digamos, perder esa autonomía, perder esa independencia, no solamente tiene consecuencias emocionales, consecuencias en términos de salud mental, sino también consecuencias en términos del aumento de la violencia intrafamiliar o de la violencia doméstica o de la violencia machista, ¿no? Son muchos los caminos que se pueden tomar para acercarse a un problema tan complejo como el que nos estás poniendo sobre la mesa, doctora, y me gustaría preguntarte cómo aporta la academia, porque el instituto en donde tú te encuentras, el Instituto de Investigaciones Sociales y otros de nuestra universidad y seguramente de otras universidades, hacen un trabajo en medio de esta pandemia precisamente para tener un primer acercamiento, una evaluación de la situación real que se está viviendo más allá de las calles y partir de ahí para entonces proponer algunas alternativas. Platícanos de este trabajo que se realiza desde ya en donde tú estás colaborando. Sí, la verdad es que en el último tiempo se han realizado y producido muchísimas investigaciones que tratan de vincular la pandemia con la desigualdad de género, porque en la mayoría de los ámbitos, en la salud, en el trabajo, en la familia, en la violencia, son las mujeres más afectadas que los varones con respecto a los efectos que ha producido no solamente la pandemia, sino sobre todo el confinamiento y las medidas de encierro. Entonces, tanto desde el ámbito académico como desde organismos nacionales e internacionales, los estudios que se están haciendo son muchísimos y son muy contundentes. Contundentes al extremo de que sabemos, por ejemplo, que durante todo el periodo del quédate en casa, el 85% se ocupó de las tareas escolares de las niñas y de los niños frente al 7% de los varones. Sabemos, por ejemplo, también que mientras los varones lograron teletrabajar en mayor medida, las mujeres lo pudieron hacer menos. Solo el 12% de las mujeres logra hacer un teletrabajo. Pero ese teletrabajo, que solamente lo hacen muy pocas mujeres y lo hacen exclusivamente las mujeres más educadas, las mujeres que tienen trabajos más formales, digamos, aún en esos casos, las mujeres están al mismo tiempo teletrabajando y haciendo las actividades domésticas. Hay un dato, por ejemplo, de CEPAL, que indica que mientras los varones lograron hacerse un espacio en la casa para trabajar exclusivamente como una extensión de la oficina, las mujeres trabajan mucho más en las mesas de la cocina, en el comedor, mientras están tomando clases con sus hijos. Entonces, es muchísima la evidencia que hay sobre las desigualdades de género, que además afectan muchísimo más a las mujeres de las clases más bajas también, porque, digamos, esta pandemia no solo aumentó las desigualdades de género, que es algo que no es nuevo, ya lo sabíamos, digamos, esta pandemia lo que vino a hacer es visibilizar y profundizar esas desigualdades, pero también aumentó la brecha entre las mujeres que sí lograron, no digo conciliar, porque la palabra conciliación no me gusta mucho, porque como bien dicen las feministas, las mujeres ya no logramos conciliar nada, lo que hay que hacer es otro tipo de políticas de cuidados, pero sí hay mujeres que lograron resolver más esa problemática entre el trabajo remunerado y el trabajo de cuidados. Entonces, no solamente esta pandemia aumentó la desigualdad de género, sino también la desigualdad entre las propias mujeres, entre aquellas que lograron resolver mejor esta situación y aquellas que cuentan con muchos menos medios y recursos para poder hacerlo.
pues la situación evidentemente es complicada a todos los niveles y por lo tanto se requiere la participación y las acciones a muy distintos niveles, desde el ámbito individual, por supuesto, el ámbito familiar, el ámbito social. Y en este sentido me gustaría preguntarte cuáles son quizá algunas líneas de trabajo que se estén aplicando a partir de este conocimiento, de esta evaluación de la situación actual con respecto a las políticas públicas de nuestro país, con la relación que se tiene con organismos internacionales que miden estas diferencias y estos retrocesos en términos económicos. ¿Cuáles son las alternativas, la flexibilidad? ¿Por dónde empezar, Fiorella? Bueno, de hecho, efectivamente, digamos, el diagnóstico para pensar en cualquier alternativa posible y que es muy contundente en nuestro país es que las mujeres hace un año que están encerradas con sus infancias, con sus niñas y con sus niños en sus casas y no hubo una sola política pública que atendiera esta particular situación de las mujeres. No hubo ninguna medida compensatoria por el hecho de ser mujeres y tener que quedarse en las casas a cuidar a sus hijas y a sus hijos. Entonces, en realidad, lo que se está proponiendo desde la academia, desde los movimientos feministas, desde las organizaciones internacionales del trabajo, tiene que ver con la reconstrucción de un nuevo sistema de cuidados. Es decir, que el problema del cuidado, de los cuidados, no solamente a niñas o a niños, sino como bien decías tú, Rosa, al principio también a adultos mayores o a otras personas que están en situación de tener que ser cuidadas, que ese sistema no sea un problema ni individual, ni de las familias, ni de las mujeres, sino que la cuestión de los cuidados tiene que ser tratada como una problemática social. Digamos, porque sin cuidados no hay vida social posible, sin reproducción no hay producción posible. Entonces, los cuidados no pueden ser no solo una cuestión de las mujeres, sino que tampoco tienen que ser una cuestión de las familias, tienen que ser una cuestión social. Entonces, lo que se está proponiendo es esta especie de reconstrucción, digamos, de nuevo contrato social donde el sistema de cuidados sea un sistema público, sea un sistema social y que no dependa exclusivamente, insisto, no solo de las mujeres, sino tampoco de las familias. Lo que hay que hacer es precisamente politizar el problema de los cuidados, sacarlo de las casas, sacarlo del ámbito privado, llevarlo al ámbito público, llevarlo a la discusión política y que sea un nuevo contrato entre sociedad, mercado, Estado, familia, quienes decidan y decidamos cómo establecer un sistema de cuidados que, sobre todo, que no sea tan injusto con las mujeres y que no recaiga tanto en ellas. Te refieres al concepto de los cuidados y a esas múltiples tareas que se van acumulando. Y yo te voy a hacer una pregunta que quizá será un poquito más complicada y tiene que ver con cómo entender la equidad, la igualdad en un tiempo en donde pues se han hecho, como bien decíamos, más evidentes estas desigualdades que ya estaban ahí, se han evidenciado más y se han quizá practicado aún más con nuestras dinámicas familiares, con nuestras costumbres, con nuestras ideologías. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo debemos hacerlo hoy? Porque quizá las situaciones y las circunstancias también han cambiado a pesar de todos estos movimientos que se han ido acumulando en México, pero en varios países de Latinoamérica y bueno, y de otros países del mundo también, doctora. Bueno, es fundamental. La cuestión de la participación social, la cuestión de la acción colectiva, la cuestión de los movimientos feministas, de los movimientos organizados, de mujeres que antes de la pandemia, ya hace mucho tiempo que vienen preocupándose y ocupándose por estas cuestiones y creo que ahí es donde sigue estando el núcleo duro de cualquier posibilidad de cambio que pensemos que podemos tener con respecto a la igualdad y a la equidad de género. Ese es en primer lugar. Ahora, en segundo lugar y fundamental, además de la acción colectiva y de la acción organizada, digamos, de las mujeres y de los movimientos sociales, en segundo lugar es fundamental la perspectiva de género en las políticas públicas. Si las políticas públicas, no solo las de cuidado, sino cualquier tipo de política pública, por ejemplo, relacionada con el mercado laboral, si en esas políticas públicas no hay un enfoque de género, no hay un enfoque que muestre, que señale cómo estas desigualdades son estructurales, son persistentes, son históricas y que si no hay acciones afirmativas es poco probable que se puedan hacer modificaciones, digamos, profundas, entonces lo que ocurra, digamos, con la movilización colectiva no va a ser suficiente. Es fundamental que el Estado adopte una perspectiva de género, un enfoque de género para sus políticas públicas, para la evaluación de las políticas públicas y para el diagnóstico de cualquier situación que se esté viviendo, insisto, no solo en el ámbito
ámbito de los hogares, sino también en el ámbito de la salud, del mercado de trabajo, de la educación. Doctora, nos queda muy poquito tiempo para terminar y me gusta, mientras te escuchaba pensaba en justo las posturas que deben tenerse desde los gobiernos, desde las organizaciones a nivel internacional, y me gustaría que nos ayudaras a construir quizá un concepto de cuál debería o cuál tendría que ser la postura de todas y cada una de las mujeres, entendiendo la complejidad de la pregunta y por supuesto entendiendo la complejidad dadas las diversidades de las situaciones que nos conforman a todas y cada una de nosotras. Bueno, es muy difícil porque tiene que ver con lo que yo te decía en un inicio, Rosa. Lamentablemente también la situación de las mujeres es muy heterogénea y es muy desigual, ¿no? Entonces puede ser o podría ser muy fácil que yo hablara de ciertos conceptos relacionados, por ejemplo, con el empoderamiento, con la sororidad o con la solidaridad de género, pero lo cierto es que hay mujeres que le están pasando mucho más mal que otras, digamos, ¿no? Entonces, para esos casos, hablar de estos términos, digamos, de compromisos puede ser más complicado. Me parece que en realidad lo fundamental, insisto, es que para esas situaciones lo que tiene que estar presente es el Estado. Y el Estado tiene que estar presente para dar herramientas a aquellas mujeres que quizás no como tú, no como otras o no como yo, tengan la posibilidad de acceder, tengan una posibilidad de voz y de decir lo que está pasando, ¿no? Entonces, donde no hay voz, tiene que estar el Estado para proveer de esa voz, que creo que es algo que está ausente en nuestros días. Híjole, pues con esto debemos quedarnos porque efectivamente cada vez es más común encontrarnos con historias que no están siendo, vamos, lo más positivo, que se están enfrentando a situaciones complicadas, pero quizá lo más triste y lo más complejo es que hay vidas y hay historias que no conocemos y que quizá tampoco imaginamos. Entonces, sí, hablar de empatía y solidaridad en estos momentos, por supuesto, es necesario, pero siempre hay algo más que debemos hacer desde el lugar que ocupamos. Híjole, pues un tema en verdad sensible, complicado. Gracias, doctora, por ayudarnos a entender estos conceptos, por ponerlos sobre la mesa, que es algo que queríamos hacer en una fecha como la de hoy, sí conmemorar lo que se tenga que festejar, vamos, pero poner sobre la mesa y los ojos en los temas que deben atenderse. Doctora Fiorella Mancini, doctora en Ciencia Social y también especialista del Instituto de Investigaciones Sociales. Muchas gracias por estos minutos, por esta información y pues a seguir trabajando en beneficio de la y de todas las mujeres. Buenas tardes. Muchas gracias, Rosa. Buenas tardes y feliz Día de las Madres para todas las que lo son. Exactamente, gracias. Hacemos extensiva esta invitación a las mujeres que pues están viviendo esta situación en distintas partes de nuestro país, por supuesto, además de la comunidad universitaria. Y bueno, tenemos más información esta tarde. Vamos con las recomendaciones de Anel Pérez, que nos presenta En Si Leo No Me Encierro y nos habla de distintas formas de existir, pero también de reexistir. Veamos de qué se trata. Hola, bienvenidos a este espacio para la literatura y el fomento a la lectura. Nuestra querida revista Punto de Partida, en el marco del programa México 500 UNAM, publica un número especial titulado Reexistencia. Esta edición reúne propuestas en torno a experiencias de resistencia, lingüística, territorial y cultural, y a formas de existir y reexistir en el presente. Encontramos en este número el dossier Desde la Raíz, Jóvenes Poetas en Lenguas Originarias, una selección de Susana Bautista que muestra lo bilingüe de poesía de 6 lenguas originarias y español de 7 poetas que son parte de una generación de escritores que propone una reflexión sobre su etnicidad a la luz de temáticas contemporáneas. Además, el número incluye otro compendio de poesía muy interesante, Las voces de nuestras ancestras, una muestra de poetas chicanas bilingües reunidas por Violeta Orozco. Destacan también 2 entrevistas. La primera, titulada Las relaciones de poder atraviesan nuestras mesas, una conversación entre Sara Bakeler y Valeria Mata, quienes nos hablan de la comida como una práctica de resistencia ataviada por la fusión y los juegos de poder. Y la segunda es la entrevista que realiza Raúl Parra a Odilia Romero, cofundadora y directora de Comunidades Indígenas en Liderazgo, una ONG que defiende los derechos comunitarios de indígenas en Estados Unidos. Resaltan también el reportaje fotográfico de Susana Frías sobre la apropiación de géneros musicales contemporáneos por parte de los pueblos originarios
En fin, este número de Reexistencia reflexiona sobre los efectos de la conquista y las numerosas formas de resistir y de reexistir, sin negar desde luego la violencia que permanece, abordando esta polémica entre identidad y diferencia por encima de las prácticas coloniales. Consulte el programa de México 500 UNAM y nos vemos el próximo lunes. Si leo, no me encierro. Aquí tan solo algunas de las recomendaciones que ofrece este extenso y ambicioso programa de nuestra Universidad Nacional y que estará vigente hasta el próximo 22 de junio. Son muchas las actividades que podemos disfrutar y con estas recomendaciones terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos a todos ustedes quienes nos siguen del otro lado del y de las pantallas. Gracias por hacer junto con nosotros este programa. Seguimos leyendo sus dudas y sus comentarios a través de las redes sociales y los números de WhatsApp que ustedes ya conocen. Y recuerden que tenemos una cita mañana, por supuesto, aquí en la UNAM Responde. Adiós.